Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Cualquier detalle de la grabación del audio de la presentación, por favor, me indican. Eh, Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Y bien, como ha dicho la doctora Mónica, yo soy un estudiante mexicano que llevo un poco trabajando la filosofía de Wittgenstein, en concreto sus temas referentes a la educación y a la formación de la persona. A mí es un tema que especialmente me interesa. Y bueno, también he de decir que mi perspectiva para abordar este tema es una perspectiva fenomenológica y a partir de ahí voy a desarrollar algunas cosas. No quiero dejar de inicio también la oportunidad de agradecer a los organizadores de este evento. Efectivamente, yo estoy actualmente en Colonia, Alemania, enriqueciendo mi, mi conocimiento y aprendiendo mucho estas oportunidades, y la exposición de estos temas en lengua hispana son bastante relevantes para algunos investigadores que estamos empezando en este camino. Entonces, sí reconozco esa labor que se hace y bueno, también agradecer a la gente en Alemania, en España y por supuesto en México que me ha dado la oportunidad de desarrollarme académicamente. Voy a compartir pantalla y para dar inicio a la exposición del tema que me corresponde el día de hoy. Ya estoy compartiendo pantalla, por favor, me indican si eso se ve de manera adecuada. Eh, Doy inicio a mi ponencia. Yo la he titulado El análisis de la causalidad psíquica de Edith Stein como referente de la formación humana. Eh, Índice de la exposición. Los puntos que voy a desarrollar a continuación básicamente son 4 que pretendo abordar apegándome al tiempo que se nos ha asignado. Primeramente, una introducción al tema de la formación en Edith Stein. En un segundo punto, expondré algunos elementos de su análisis de la causalidad psíquica como un tema relevante sobre todo en su obra fenomenológica. Y como tercer punto, haré alguna síntesis de estas dos primeras ideas, tratando de establecer algunos conceptos relevantes hacia el tema de la formación que se pueden observar en su análisis de la causalidad psíquica, y finalmente abordaré la conclusión de esta exposición. Vamos directamente al primer punto, el tema de la formación en Edith Stein. Para los que nos encontramos trabajando en Edith Stein y para las personas que se acercan, bueno, es un tema presente en su cuarto volumen de las obras completas, como es conocido, editado por Monte Carmelo, y también en la Edith Stein Gesamtausgabe, corresponde aproximadamente a los volúmenes del 13 al 16, que se titulan como tal Escritos Antropológicos y de la Educación. Aquí hacer algunas referencias sobre la relevancia del tema. Es un tema bastante estudiado en la actualidad. Eh, en el anterior congreso de la IASPES, un profesor mexicano, Eduardo González Di Pierro, señaló que el legado pedagógico es uno de los legados que actualmente tienen interés y tienen mucha posibilidad de desarrollo en la filosofía de Edith Stein. Y como dato también se añade a esto, el próximo congreso de la IASPES, a elaborarse el próximo mes en Ávila, tiene como tema central el tema de la filosofía de la educación de esta filósofa alemana. Entonces, hay bastante bibliografía actualmente, muchos estudiosos desde diversas perspectivas, lo cual también es importante señalarlo, desde la perspectiva meramente hermenéutica, por ejemplo, entendiendo cómo el concepto de la formación se desarrolla o es parte de la problemática que Edith Stein vive en la Alemania de 1930 y cómo hay un desarrollo de esta idea referente a un contexto, ¿no? Eso puede señalarse dentro de una propuesta hermenéutica. Algunas perspectivas también en torno a este tema tienen que ver con una perspectiva meramente teológica, donde se entiende que la idea de la Bildung, con esa referencia a la Bild, a una imagen hacia la cual tiende la vida humana,
y que alcanza su máxima expresión en la idea de Dios. Eso en Stein también es presente. Lo que a mí me interesa es encontrar el fundamento o encontrar una aproximación fenomenológica al tema de la formación, que esa es la propuesta y la pregunta que yo traigo para desarrollar aquí y es parte de mi investigación doctoral. Dos citas muy breves en torno a este concepto que sirven para empezar a arrojar luz sobre esta idea. Dice Edith Stein sobre el concepto de formación, que es una conferencia que ella imparte en 1930, toda formación es autoformación. Esta es una primera referencia hacia el concepto de la formación. Entendemos, esto también es claro, que la idea de la Bildung en la tradición germana es una idea que está presente y que permea toda una concepción de la cultura, ¿no? Proveniente de grandes exponentes de la cultura alemana que hablan del desarrollo y de la elevación del espíritu en las máximas posibilidades que le corresponden al ser humano o que le pueden corresponder como un ideal estético, como un ideal ético. Lo que yo expongo aquí en esta cita, o lo que retomo de Stein, es mucho esta idea de la formación como autoformación, como algo que le corresponde al propio sujeto en función también de sus posibilidades, en función de su contexto, en función de los elementos que están a su alrededor. Esta cita, esta sentencia me parece bastante interesante, ¿no? Se habla aquí de Selbstbildung, en referencia a la Bildung también. Y en Estructura de la persona humana, en un texto de 1932, habla en un sentido similar de Stein. El hombre, con todas sus capacidades corporales y anímicas, es el sí mismo que tengo que formar. Lo que encontramos en Estructura de la persona humana es una idea que Edith Stein está señalando de manera constante, que toda práctica educativa, toda práctica formativa pedagógica en general, debe tener como fundamento la antropología filosófica, pues es lo que ella propone como algo relevante, definir qué es lo que hay que formar. Aquí la referencia al sí mismo, a esta idea de la mismidad, o que también se traduce como ipseidad, lo llegan a interpretar algunos estudiosos de la obra de Stein, también da un legado importante para desarrollar algunos elementos de carácter fenomenológico y hermenéutico, por supuesto, ¿no? Cómo es que nos captamos a nosotros mismos, cómo es posible que podamos hacer referencia a nosotros mismos. Eso tiene un significado fenomenológico importante. No lo abordo en este tema, en esta exposición, no obstante, solamente lo señalo porque es algo que tiene un trasfondo bastante importante. La pregunta básica aquí ¿es viable una aproximación fenomenológica al tema de la formación? Y eso es lo que yo hago en el desarrollo de este segundo punto. El contexto del análisis de la causalidad psíquica. Esto lo encontramos, como es conocido, en las contribuciones para la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu. Este título tan largo que, bueno, como lo traducen al inglés, es un poco más sencillo, ¿no? Como filosofía de la psicología y de las ciencias del espíritu. El título mismo ya es sugerente y yo creo que ya marca muchas pautas de lo que Edith Stein está desarrollando en consonancia con los análisis de Husserl en torno a la naturaleza y el espíritu. El enfoque que Edith Stein va a desarrollar en esta obra es justamente una concepción vamos a ponerlo así, de la vida humana, de la psique, desde dos perspectivas. Una perspectiva que se asemeja al mundo natural y una perspectiva que no es propiamente el mundo natural y que de alguna manera, por decirlo de cierta forma, lo supera. Entonces, hablar en estos sentidos de estas dos dimensiones será el propósito de Stein, sobre todo tratando de identificar ciertas legalidades que rigen a la vida misma en un aspecto natural y en un aspecto espiritual, por decirlo de cierta manera. Estamos hablando de una etapa fenomenológica de Edith Stein, donde ella es muy cercana todavía a su aproximación al círculo de Gotinga, a su relación con Husserl, y entonces en esta obra, es un dato importante, se establece lo que ella denomina un análisis eidético de la psique. Aquí por supuesto, está de fondo la asimilación que tiene Edith Stein del idealismo trascendental de Husserl,
y que, como mucha gente lo trabaja, es una asimilación que tiene cierta particularidad. Lo que es relevante en cuanto al tema de la psicología o del análisis de la psique humana es entender que la aproximación que tiene Stein es una aproximación eidética, o sea, una aproximación que tiene que ver con la descripción esencial de la estructura psíquica. Y esto totalmente en distinción de la psicología empírica, de las referencias que ella tiene de la psicología empírica, como recordamos desde sus escritos biográficos. Ella tiene un interés por la psicología inicialmente, no obstante, es un interés que la decanta hacia la filosofía, específicamente a la fenomenología, por considerar que la psicología de su tiempo era una psicología que procedía sin aclarar sus supuestos, lo que ella de manera ilustrativa dice una psicología sin alma, una psicología que opera en función de cuantificaciones, que naturaliza la conciencia, es algo que se expresa comúnmente, pero que no define lo que es la psique misma. El propósito en esta obra, uno de los propósitos, es establecer una psicología de carácter a priorístico, se utiliza este término, en donde justamente en este análisis a priori se establezcan primero los parámetros esenciales para hablar de aquello que es la psique humana. Eso es vital en esta propuesta y se distingue de la cuestión de la psicología empírica que Stein está dialogando constantemente. Apuntar algunos elementos aquí. Si hablamos de fenomenología y si hablamos del término de la intencionalidad, pues también es viable hablar en este lugar de aquel acto intencional que nos permite tener una percepción de la propia psique. Y esto, Edith Stein, retomando lo de Husserl, ella va a aprovechar mucho, va a sacar mucho provecho, mejor dicho, del tema de la reflexión como un acto intencional. La reflexión también, esto está expuesto en Ideas 1, la reflexión también es una forma de intencionalidad, solo que es una forma particular en tanto que no se refiere a los objetos en el exterior, sino que hace referencia al propio sujeto haciendo el ejercicio de la reflexión. En este sentido, hay algo que el propio sujeto puede atender en un sentido idético, y esto que puede atender es su propia condición. Va a hablar mucho Edith Stein en estos términos de un doble vínculo entre la percepción interna y la posibilidad de la percepción externa. En este caso, el tema de la propia percepción como percepción interna va a ser bastante relevante. Y aquí, solamente por apuntar una referencia previa, Edith Stein tiene como referencia lo que ha expuesto previamente sobre el problema de la empatía, cuando habla ella de la psique como conciencia corporalmente ligada. Eso creo que tiene bastante profundidad. La psique es conciencia corporalmente ligada. Bueno, si hemos de atender un estudio fenomenológico de la psique, es atendiendo nuestra propia condición, donde el cuerpo evidentemente juega un papel sumamente fundamental. Entonces, al hablar de una descripción esencial de la estructura psíquica, salen a la luz algunos conceptos que son, digamos, esenciales en esta descripción. Los conceptos que son los que yo puedo observar en la lectura que hago de la obra de causalidad psíquica son primeramente vivencia, lo que se traduce del concepto Erlebnis, esfera vital, lo que se traduce de Lebenssphäre, sentimientos vitales, lo que se traduce de Lebensgefühle, y energía vital, lo que se traduce de Lebenskraft. Aquí estamos situándonos en un campo conceptual bastante fértil para el desarrollo de varias ideas. Primeramente, una distinción que se marca en este texto de las contribuciones es que justamente lo que diferencia la psicología a priorística de la psicología empírica es la manera de definir lo que es la vivencia. Si la vivencia se traduce o se entiende en un sentido relacionado con, digamos, con cuestiones que son más bien accidentales y que no son propiamente la esencia de lo que es la psique, estamos hablando de una psicología empírica. El cálculo, por ejemplo, la medición de la conducta, todo este tipo de cosas son características no propias de la esencia de la psique. Si se habla del Erlebnis, de la vivencia, en un sentido
como se habla en fenomenología, de constitución, de intencionalidad, de una vivencia en un sentido más originario, entonces hay una posibilidad de hacer una psicología que anteceda a la psicología empírica. Ahí lo que también es importante es la posibilidad de establecer un diálogo entre formas de hacer psicología. Como dato aquí, con quien está dialogando Edith Stein, por ejemplo, es con algunos psicólogos importantes de la época y a quien hace referencia en estos contextos es a William James, por ejemplo. Entonces, estos conceptos son, entiendo yo, son fundamentales para la descripción esencial de lo que es la estructura psíquica. Y muy relevante en esta obra, la identificación de dos legalidades que rigen el mecanismo psíquico. Esto es tal vez como el punto más fuerte de la exposición. La causalidad, causalité, por un lado, y la motivación. Estos dos elementos como legalidades de la vida psíquica son especialmente relevantes. Describo cada uno de estos conceptos para que se entienda un poco mejor la propuesta. Primeramente, esfera vital, y lo hago a partir de referencias concretas de las contribuciones. Dice Edith Stein en esta obra: yo me encuentro siempre, por decirlo así, de algún modo, y también en el estado de la indiferencia o de indiferencia, en el que no me encuentro ni bien ni mal, existe un estado enteramente determinado y no algo así como un no encontrarse. Esta cuestión de la esfera vital hace referencia propiamente a la condición vital que somos. Es entiendo yo que es una predicación del ser de nuestra propia condición. Lebenssustende es una forma también de entender, de traducir este término de la condición vital, esfera vital. Y entonces, un primer rasgo característico de esta descripción es develar como condición de posibilidad la esfera vital y como un campo en el cual se va a dar un número de cualidades, de fenómenos como tal, que van a ser relevantes para identificar el concepto de la causalidad. Se distingue un poco el término esfera vital de sentimiento vital, en tanto que esfera vital hace referencia a la condición que somos permanentemente. No obstante, sentimiento vital, Lebensgefühle, Edith Stein lo entiende más en la transición de nuestra condición vital, poniendo siempre el ejemplo, este ejemplo va a ser muy recurrente, el ejemplo de la transición del cansancio hacia el frescor, lo que se traduce de esa forma, del cansancio a una condición anímica más favorable. En esa transición siempre está la esfera vital como condición de posibilidad y el sentimiento vital es el que se modifica. Entonces, ese es un primer indicio para hablar del término, de la idea de la causalidad, que es la que abordo a continuación a partir de dos citas. Dice Stein: todo acontecer psíquico está condicionado de modo causal. Y la segunda cita: la causa se reconoce en el hecho de que en la esfera vital se efectúe un cambio que a su vez produzca un efecto en el transcurso de otras vivencias. Aquí hablamos de la causalidad en el ámbito del mundo natural. En este sentido, Edith Stein reconoce que hay una analogía en la causalidad psíquica con otros fenómenos del mundo natural. Ella expone el ejemplo de una bola que golpea a otra bola. O sea, en ese contacto, en ese choque, hay una causa y un efecto. El efecto es el movimiento de la segunda bola. En la causalidad psíquica sucede exactamente lo mismo, solo que el acontecer causante, como ella denomina, la esfera vital, justamente tiene que ver con que en una modificación de mi esfera vital, cuando paso, por ejemplo, del cansancio al frescor, inmediatamente también hay un efecto en otras vivencias que surgen de manera simultánea. Aquí ella va a utilizar mucho el término de vivencia simultánea y se expresa a través de diversos ejemplos. Por ejemplo, señala Stein: cuando estoy cansado, mi percepción del color, mi percepción de sonidos disminuye totalmente. Es un ejemplo que ella utiliza. Siempre hay esta correspondencia entre causa y un efecto. Entonces, si hemos de entender causalidad, es en este aspecto y en su analogía al mundo natural. Siguiente concepto que es probablemente
Y según algunos intérpretes, como Mette Lebeck, por ejemplo, es uno de los conceptos más relevantes al hablar de la psicología fenomenológica en Stein, el concepto de la energía vital. Reitero lo que se traduce Lebenskraft, se traduce como energía vital, fuerza vital, etcétera. Y Mette Lebeck, por ejemplo, habla que una forma de definir la psicología fenomenológica en Edith Stein tiene que ver con el análisis de la energía vital. Y esto también es un elemento que se devela en un análisis eidético. Es un descubrimiento tal cual que se hace como una característica esencial del individuo psíquico. Propongo dos citas al respecto. Dice Edith Stein en la obra que estoy atendiendo. Así como en las sensaciones de color, el color de una cosa se manifiesta como su estado óptico momentáneo y en el cambio de tales estados se manifiesta la permanente cualidad óptica, así también en el sentimiento vital se manifiesta una condición momentánea de mi yo, su estado vital. Y en el cambio de tales condiciones se manifiesta una cualidad permanente, la energía vital. Una segunda cita, todo acontecer psíquico puede concebirse como una transposición de la energía vital a la acción actual del vivenciar y como la utilización de la energía vital por parte de la acción actual del vivenciar. Por consiguiente, la energía vital y sus modi ocupan un lugar singularísimo en la constitución de la psique. La interpretación que le puedo dar a estas dos citas. Todo acto que hacemos como actividad psíquica, todo acto referente a la percepción, cualidades cognitivas, abstracción, todo lo que desempeñamos en función del uso, del empleo de nuestra propia psique, se puede interpretar en términos de un consumo de energía vital. La energía vital, en este caso, es una cualidad que también se identifica, y esto es un juego que mantiene Edith Stein, es una cualidad permanente, pero que depende de un quantum, una cantidad de energía que se pone en evidencia. Otra vez, el término de la correspondencia en un estado de descanso, un estado de gozo, la energía vital se nota como una cualidad que incrementa. No obstante, en el cansancio, y aquí se abre para hablar de otro tipo de temas, en estados como el cansancio, en estados como la depresión, que tiene también que ver, tiene ese trasfondo psíquico, hay una disminución considerable de energía vital. Y esto, pues, como puede ser notorio, hace referencia a la concretud del individuo, ¿no? Entonces, esto lo apunto como un elemento sumamente relevante del análisis psíquico, la energía vital. Avanzando la exposición, no puede dejarse de lado, al hablar de la causalidad, la motivación. Porque si bien Edith Stein establece y da mucha importancia al tema de la causalidad, se entiende que la motivación es por decirlo así, es el complemento de la causalidad. Lo que apunto en las diapositivas, la causalidad condiciona, mas no determina el acontecer psíquico. Esto es importante. Condiciona, pero no determina. Es necesario incluir otros factores. ¿Por qué? Porque si nos quedáramos en el ámbito de la mera causalidad, la vida misma sería cuantificable en todos sus sentidos, ¿no? Los fenómenos psíquicos serían cuantificables en su totalidad, y esto Edith Stein entiende con toda razón que no es así. Y ahí es donde tiene relevancia la motivación. Si la causalidad es la ley que rige la vida psíquica en su aspecto natural, la motivación es la legalidad propia de la psique en su aspecto espiritual. Y aquí hay que tener cuidado con la idea de lo espiritual, porque es un concepto muy amplio que, como lo podemos interpretar, siguiendo algunas lecturas, el Geist puede ser entendido en este caso como un concepto referente a la actividad mental, donde la intencionalidad puede comprenderse también como un concepto de lo mental. Esto es una interpretación propia. Lo que está entendiendo aquí Stein en tanto actividad espiritual, en tanto actividad que puede ser motivada, es un concepto referente a la intencionalidad en el sentido de la actividad mental de un sujeto que le da sentido al entorno.
Y solamente propongo esta cita. Un tipo de vinculación de actos es lo que la subjetividad realiza motivada por cada aspecto develado, que, a su vez, evoca otra percepción. Se señala en las contribuciones. Un proceder de lo uno partiendo de lo otro. Un realizarse o ser realizado de lo uno en virtud de lo otro por lo otro. Solo apunto aquí que una cuestión que Stein acentúa de manera continua es que la motivación no tiene analogía en el ámbito de la naturaleza. La motivación es propio de la vida espiritual y no tiene comparación alguna en el ámbito natural. Por tal razón es la legalidad de la vida del espíritu. Voy avanzando ya, el tiempo va consumiéndose y voy a la unión de estas dos propuestas, psicología fenomenológica y formación. Es un texto bastante fértil para establecer a través de ejemplos, a través de los conceptos que se desarrollan, algunos elementos que nos sirven para analizar el tema de la formación, de la autoformación, o algunos otros conceptos como, por ejemplo, aquí lo que pongo como Ausbildung, que se puede entender tal vez como instrucción, como un tipo de aprendizaje instrumental, podríamos decirlo así, la adquisición de un conocimiento para algo. Entonces, Stein aborda el tema de las psychischen Fähigkeiten, como que podemos entender como facultades psíquicas, también se entienden como facultades espirituales, las cuales, con los elementos que expuse de la psicología fenomenológica, se pueden problematizar en cuanto a un desarrollo de estas facultades, un desarrollo, pero también un deterioro de las mismas, siendo el sujeto el elemento activo en todo esto. Evidentemente, como proponía la Ausbildung, por ejemplo, como instrucción, algunos intérpretes como Christoph Wetschart, por ejemplo, hacen referencia a este concepto, en tanto que Ausbildung hace referencia a aquellas facultades psíquicas que se desarrollan de manera involuntaria y de manera correspondiente a un concepto, a un contexto, perdón, muy específico. Christoph Wetschart pone el ejemplo de un esquimal que por su contexto aprende a distinguir diversas tonalidades del color blanco. Eso es el desarrollo de una facultad, pero de manera involuntaria y, reitero, referido a un contexto. O también el desarrollo de una facultad por ausencia de otra, como lo puede ser cuando una persona que carece de la facultad visual desarrolla, por ejemplo, de manera más aguda el tacto. Eso también podría entenderse en estos términos de la Ausbildung. Hay un desarrollo constante de esta facultad. No obstante, Bildung, como tal formación, haría referencia un poco más a los actos, al menos en esta perspectiva de la autoformación, a los actos que el sujeto mismo, en función de su cualidad espiritual y por motivación, aprende, desarrolla esas facultades que van incrementándose y que tienen que ver, en el caso de la filosofía de Stein, en un término ya más avanzado, con las tomas de posición y con la captación del valor en las cosas. Bildung, en este sentido, puede entenderse como ese acto mediante el cual un sujeto, en plena libertad y voluntariamente, se orienta hacia la consecución de valores que, como lo señala Stein, corresponden también con la profundidad de su ser como persona. Entonces, eso está expuesto de manera preliminar en las contribuciones. Referencias a la idea de la energía vital, muy, muy relevantes aquí. Y ya con esto voy abordando la parte última de mi exposición. El profesor español Urbano Ferrer hace una interpretación sincrónica y una interpretación diacrónica de la energía vital. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación sincrónica de la energía vital en cuanto al desarrollo de las facultades quiere decir que yo no me puedo dedicar con la misma, vamos a ponerlo así, con la misma fuerza a dos actividades distintas al mismo tiempo. Estas son cosas tal vez que suenan muy básicas, pero tienen sentido aquí en el ámbito de la energía vital. Stein habla, si yo me dedico a la captación de los colores, no puedo atender de la misma forma la captación de los sonidos. O sea, cada actividad que elegimos como proceso de nuestro aprendizaje significa una elección de en dónde vamos a desgastar nuestra propia energía. Sincrónicamente se entiende esta parte.
En un sentido diacrónico de la energía vital se refiere a la idea de la ejercitación y del hábito en el desarrollo de las facultades psíquicas. Eh, Esto tiene que ver justamente con la temporalidad. En este sentido, mm, volviendo a un ejemplo que proponen estos autores, el aprendizaje de un nuevo idioma. Entendemos todos los que hemos vivido la oportunidad de aprender un idioma externo a nuestra lengua y estar en un contexto donde la lengua materna es ausente, entendemos bien lo que significa el desgaste energético de esa acción. No obstante, en el proceso de adecuación a un nuevo contexto, a una nueva lengua, esa energía vital se consume en menor medida, hasta que en algún momento incluso puede darse que la energía vital deja de ser un dispendio tan considerable y una habilidad se desarrolla de manera meramente, podemos decirlo así, habitual. Por eso el término del hábito aquí es relevante. Esa sería la perspectiva diacrónica de la energía vital. Apunto solamente que Stein habla de fuentes de la energía vital. Evidentemente hay fuentes naturales de la energía vital referentes al cansancio, al descanso o a la alimentación. Son fuentes naturales de energía vital, pero también se hace referencia a fuentes espirituales de la energía vital. Y esto para el tema de la educación es importante. Fuentes espirituales de la energía vital son otros sujetos, perdón, la cultura, y en el caso de la perspectiva de Einstein, es también Dios como proveedor de energía. Y solamente como dato, eh, Stein señala que los actos de la voluntad son los actos que más dispendio de energía vital ejemplifican. Una cita para terminar, que es considerable en cuanto al tema de la educación: la energía vital de los diversos individuos es una energía distinta, y no solo por su correspondiente estado, sino porque el máximo de un individuo puede no coincidir con el máximo de otro individuo. Por consiguiente, es posible que para un individuo, incluso en el estado más favorable de su energía vital, no le sean posibles ciertos rendimientos de los que otro individuo son capaces. Bueno, esto acentúa el carácter de la formación. Termino con esto. ¿Quién es el sujeto de la formación entonces? El sujeto de la formación en esta perspectiva es el individuo psicofísico, corporalmente situado, que dota de sentido a su entorno a través de actos intencionales y que configura el mundo en la necesaria interacción con otros sujetos. Su pertenencia a una comunidad y a su historia es relevante para su desarrollo. El sujeto de la formación es condicionado por los elementos y procesos naturales propios de su constitución. No obstante, la asimilación de valores cada vez más complejos determina en un sentido más propio el proceso mismo de su formación. Alle Bildung ist Selbstbildung. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.